Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres les acompaña, les saluda, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a los que se conectan por medio del Facebook. Dele compartir, que otras personas reciban bendición. Amigos, familiares, contactos que usted también tiene en el Facebook. Creo que es una forma muy linda de hacer correr la palabra de Dios. Es importante que la palabra corra, que el mensaje de Dios corra y que muchos reciban el beneficio, la bendición de Dios en sus casas. ¿Cuántos quieren ser visitados por la presencia de Dios el día de hoy? Levante su manita. Diga: yo quiero ser visitada por la presencia de Dios. Diga: mi casa será visitada por la presencia de Dios. Voy a hablarles de un hombre, de un varón piadoso. Voy a hablarles de un hombre piadoso. Voy a hablarles de un hombre llamado Cornelio. Dice la preciosa palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ponga atención a esto, los sacerdotes, a los que son cabeza de hogar. Ve qué importante esto, lo que puede provocar un cabeza de hogar en una familia. Usted como sacerdote de la casa, una gran responsabilidad delante de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Dice la Biblia: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Diga: no es en vano. Mi oración hasta el día de hoy no es en vano. Tus oraciones no son en vano. Este vio claramente en una visión. Ve qué importante es orar, porque en medio de la oración viene revelación. Era un hombre, no era cristiano, era un centurión, pero tenía un gran corazón este hombre. Era un hombre noble, un hombre generoso, un hombre que le gustaba ayudar al necesitado, una persona movida a misericordia. Dice la Biblia que tuvo una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Oiga a dónde lleva un nivel de oración. Por eso, qué importante es orar, hermanos. Qué importante es orar. Ve la importancia de tener comunión con Dios, de orar. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Daniel era un hombre de oración. Un hombre que oraba 3 veces al día. Y hay gente que ni siquiera para los alimentos. Hay gente que le cuesta orar hasta por los alimentos, darle gracias a Dios por los alimentos. Ponga en práctica esto y va a venir revelación a su espíritu. Ponga en práctica la oración, ore. El orar es hablar con Dios, es conversar con Dios. Así como en un café usted tiene una conversación con su amiga, con su amigo, con su compañera de trabajo, con su papá. Puede que en este momento usted se esté tomando un café con alguien y están conversando cierto tema. Bueno, el orar es conversar con Dios, es dialogar con Él, es contarle de su vida. Es tener un diálogo con Dios. Y Cornelio
era un hombre piadoso, y temeroso de Dios. Oiga esto, un hombre piadoso y temeroso de Dios y con toda su casa. Oiga, vea lo que transmite un hombre a su casa. Diga usted, ¿qué estoy llevando a mi casa? ¿Qué estoy transmitiendo a mi casa? ¿Soy un hombre que transmite paz? ¿Soy un padre, un esposo que le transmite paz a la esposa? Y en medio de su relación con Dios, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? ¿Es el Señor?, preguntando Cornelio. Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Diga: mi oración no es en vano. Las acciones que yo he hecho en la vida, Dios no las pasa por alto. Y le dice el ángel a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro, oiga esto, Pedro, el que había estado en el aposento alto, Pedro que había sido bautizado con el Espíritu Santo, Pedro, el Pedro que estaba en Pentecostés. Y el ángel le dice: manda a llamar a Pedro, que venga Pedro a tu casa. Envía pues ahora hombres y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que venga a tu casa, que llegue a tu casa. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cómo necesita uno un mentor al lado? Alguien que nos diga cómo tengo que dirigir mi vida. Hay gente piadosa, hay gente que tiene un gran corazón, hay gente muy buena, pero ojo con esto. No por bueno usted va a ir al cielo. Hay gente muy piadosa. Usted sabe que hay gente que ni siquiera es cristiana y hay gente que tiene un gran corazón, que tiene un don para ayudar a los demás. Y no son cristianos. No son cristianos. No practican. No se congregan. No conocen lo que es ofrendar o diezmar. No conocen muchas cosas. Si acaso conocen una que otra canción de alabanza o de adoración. Pero tienen un gran corazón. Gente piadosa. Gente generosa. Y dan más testimonio que muchos cristianos. Que le tienden la mano al necesitado. Y puede ser usted varón. Puede ser usted mujer. Conozco de gente que no es cristiana. Oiga, me quito el sombrero con esas personas. ¿Qué nivel de corazón de esas personas? Ahora siendo instruidos, ahora siendo formados en el evangelio. Entonces el ángel de Jehová le dice a Cornelio: necesita ser instruido y formado por Pedro, porque este está lleno del Espíritu Santo. Manda a llamar a Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, lo que tienes que hacer. Ido el ángel, el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Ahí está Cornelio hablando. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Ve qué importante la oración, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Era un hombre de oración. Y en la oración vino revelación. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿Se da cuenta lo importante
que es la oración en mi vida? Dígalo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Oiga la hora que subió Pedro a orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, el almuerzo, hablemoslo de esa forma, le sobrevino un éxtasis. Vino una revelación del espíritu a su espíritu. Y oiga lo que vio. Vio el cielo abierto. Ay, 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 ay. ¿Qué vio Pedro? El cielo abierto. Oiga hasta donde te lleva la oración, hermanos. ¿A cuánto nos gusta orar? ¿Cuántos somos gente de oración? ¿A cuánto nos gusta orar? ¿Cuánta gente le gusta orar? Yo no estoy diciendo cuánto ora usted, si 4, 7, 8 horas o 20 horas, no. ¿A cuánto nos gusta orar? Su oración puede ser de 5 minutos y una oración que nace del corazón, muy sincera. Su oración puede ser de 20, de 30, de 1 hora, 2 horas. Pero es una oración muy sincera, muy de corazón. Y entonces Pedro le viene una revelación. Dice, y tuvo hambre, pero no fue por el hambre, fue por la revelación, porque había sido un hombre bautizado y lleno del Espíritu Santo. Pero la importancia de andar en el Espíritu, hermano, de estar conectado con el Espíritu, sensible al Espíritu, sensible al susurro de Dios, al Espíritu. Oiga lo que vio Pedro. Vio el cielo abierto. Eso fue lo que vio Pedro. Diga, la oración, una vida de oración nos hace ver más allá de lo natural. Vea lo importante, hermano, que es la oración. El orar. En una noche de adoración, cuando se convoca a orar, lo que puede venir en el medio de la adoración, en medio de la adoración, en medio de la oración, cuando te invitan a un culto de oración, no lo piense 2 veces, porque algo va a ser revelado en ese momento, hermano. Amén. Entonces, Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Oiga lo que vio este hombre. Que atado de 4 puntas era bajado a la tierra. Diga, ¿y qué más? Que la presencia de Dios estaba descendiendo en ese lugar. Dice, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Oiga, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Estás recibiendo la palabra? Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿A quién estaba esperando Cornelio en su casa? A Pedro. Necesitaba ser discipulado, formado, instruido. Era un hombre piadoso, un hombre que daba ofrenda, un hombre de oración, pero necesitaba formación, necesitaba ser discipulado. Y ya Pedro había recibido una revelación de parte de Dios. Vio la presencia de Dios descender. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Recuerdo dónde estaba Pedro, ¿verdad? Donde Simón el curtidor, junto al mar, ahí estaba la casa. Una casa de playa, hablemoslo ahí.
y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Efectivamente, y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué era esa visión? Le dijo el Espíritu. Ve qué hermoso estar en el Espíritu, hermano. ¿Cuántos quieren estar en el Espíritu? Es que hay que entender algo, hermano. Hay que entender algo. El que vive en el Espíritu sabe en los tiempos en los que estamos y las cosas que vendrán para el mundo. El que está en el Espíritu, pero el que está viendo para el ciprés, hermano, el que no está en nada, el que está metido en series, y el que está metido en Netflix, y hasta el que está metido en juegos, y el que está metido en historias ahí, perdóneme, hermano, el que está metido en vagabunderías, el que está metido en otras historias y no metido en la palabra. Perdónenme el que les hable así, pero es que es la realidad, hermano. Hay gente que no invierte tiempo, ¿no? Yo no estoy en contra de que vean películas. Y si a mí me gustan también las películas, me gustan. Pero lo que quiero decirte es que hay gente que invierte más tiempo en un partido de fútbol que escudriñar la palabra de Dios. Hay gente que invierte más tiempo en otras cosas que meterse en la palabra de Dios, de tener comunión con Dios. Y queremos que Dios nos hable, y queremos que Dios nos muestre, y queremos ver visiones y revelaciones del Espíritu, y queremos que Dios nos muestre y que nos revele qué va a acontecer y qué va a suceder y qué debo de hacer. Sí, pero desconectados de Dios, Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Yo creo que el cristiano de hoy, y en estos tiempos en los que estamos, que estamos en la postrimería de los tiempos, que estamos en el último tiempo, que está la última generación, que está la generación que ha superado pandemias, usted se ha dado cuenta, la última generación que ha pasado por una pandemia, una generación que hasta puede pasar por una tercera guerra mundial. Ay, no, pastor, no diga eso. Hermano, todo está dentro de lo posible. Una generación que ha superado pandemias. Una generación que ha pasado por procesos y por cosas terribles. Y lo que hoy escuchamos, guerras en el Medio Oriente. Situaciones que están pasando en Yemen. Situaciones que están sucediendo en el Oriente, en el Medio Oriente. Rumores de guerra. Principio de dolores. Y muchas cosas que el mundo está viviendo, pero la gente, al estar desconectada, no recibe la revelación del Espíritu. Y oiga lo que pasa con Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu le sopla: Pedro, vienen 3 hombres a buscarte. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?, le dice Pedro. Pero ¿quién le comunicó a Pedro? El Espíritu. Esto es muy profundo, hermanos. Esto es profundísimo. ¿Y por qué sabe lo que me está pasando? ¿Y por qué el pastor me está hablando cosas como si él conociera? No, mi mamá, ¿usted le contó al pastor lo que está pasando conmigo? Es que es el Espíritu. Hay gente que tiene que entender que el Espíritu revela. El Espíritu trae revelación a nuestro espíritu. El nivel de oración y de comunión con Dios, de conexión con Dios, el Espíritu trae revelación a nuestro espíritu. Por eso hay que andar en el Espíritu. No hay que andar por vista, hay que andar por fe. No caminamos por vista, caminamos por fe. Y un nivel de oración. Es que lo que quiero hacerle saber y que usted pueda comprender es que tu vida tiene que ser una vida de oración. Que debemos de ser menos carnales y más espirituales. Aunque estamos conformados cuerpo, alma y espíritu, hermano, pero menos carnales y más espirituales. Dejar la carne, crucificar la carne, someter la carne, darle a la carne, decirle a la carne que se sujete, y ser más espirituales, ver más allá de nuestros ojos naturales. Y es donde el Espíritu nos lleva, hermano. Es la revelación del Espíritu de nuestro espíritu. Cuando Dios nos da conocimiento, el don de ciencia, el conocimiento, cuando viene revelación de que algo va a acontecer,
Cuando viene una palabra profética, mira, el pastor me dijo que sí, y aquí se cumplió la palabra. Fue la revelación que el Espíritu le dio a esa persona. ¿Me estoy dando a entender? El nivel de conexión que un hombre tiene con Dios hace que el Espíritu venga y le diga, le sople el oído y le diga, esto es lo que va a pasar. Dile a esta persona que dice el Señor esto y esto y esto y esto. Hay gente que estas cosas no las cree. ¿Por qué? Por su bajo nivel de oración. Porque su relación con Dios es una relación casi nula. O por conveniencia y no por amor. Pero cuando usted y yo tenemos una muy buena relación con Dios, viene esta revelación. Y entonces el Espíritu le dice a Pedro, desciende con ellos. Ellos le dijeron, Cornelio el centurión. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio. Oiga esto, qué hermoso. En toda la nación de los judíos. Oiga lo que hablan, oiga lo que están hablando de Cornelio. Los hombres que fueron enviados por Cornelio. El concepto que la gente tiene de usted. ¿Se da cuenta el testimonio, hermanos? Yo sé que uno como pastor a veces mete las patas, como dicen. Pero uno como pastor a veces se equivoca, cometemos errores. Yo me he equivocado un montón de veces, hermano. Uno no quisiera equivocarse. Yo me he equivocado. He cometido errores. Le he quedado mal a alguien. Quizá en algún momento he ofendido a alguien. Quizá en algún momento he tratado mal a alguien. Todos en algún momento nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Ve qué importante el testimonio. El pastor acá, no, pues ese pastor, no, hombre, ese pastor es lamentable. Que aquel nombre es mi responsable, que es cristiano, no, hombre, ve qué importante el testimonio, hermanos. Yo sé que uno no tiene que pensar en el qué dirán, porque uno no vive por lo que diga la gente, pero el testimonio pesa, hermano, pesa. Me he equivocado, todos, yo me he equivocado un montón de veces. Me he equivocado, he cometido errores. He fallado y le he fallado a Dios y me he fallado a mí mismo. Y le he fallado a personas. Entonces, se pone bonito esto. Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Dice la Biblia que somos conocidos. ¿Por qué somos conocidos? Por los frutos. Y Cornelio daba fruto. No solamente se llenaba de palabrería, no, daba fruto, daba testimonio. Varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio, oiga, en toda la nación de los judíos. Si la gente hablara de uno, ¿qué habla de usted? Que es una mujer de testimonio, que es una mujer de oración, que es una sierva de Dios, que es un hombre íntegro, que es un hombre respetuoso, que es un caballero, que es toda una dama, que es una excelente mujer. ¿Cierto? Y entonces daban testimonio, de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. Oiga lo que le dicen a Pedro. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Qué hermoso esto, hermano. Qué lindo. Vea cómo esa conexión del Espíritu. Cornelio orando. Y dice la Biblia que a la hora novena, como a las 3 de la tarde, hay una revelación, una visión recibió Cornelio. Y Pedro a la hora sexta orando. Y vio un lienzo que caía como la gloria de Dios cayendo ahí. Y llegan los muchachos a buscar a Pedro. Y le hablan de Cornelio. Que Cornelio dice que venga a casa. Porque un ángel, un santo ángel, le dijo, tienes que hacer venir a mi casa para oír tus palabras. Me tienes que hablar la palabra. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oiga, qué hermoso esto, hermano. Qué lindo. Al otro día entraron en Cesarea
y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ve lo emocionado que estaba Cornelio. Se emocionó el hombre. Se emocionó. Qué lindo, ¿verdad? La impresión que tuvo Cornelio al ver al siervo de Dios. La impresión que tuvo Cornelio. ¡Wow! Vino Pedro, el que estuvo en el aposento alto. Pedro, el que fue lleno del Espíritu Santo. La impresión, me estoy dando a entender, la impresión que tuvo al conocer a esa persona. Mira, conocí a fulanito de tal. Me llevó una impresión tan linda porque es un hombre de Dios, porque Dios lo usa tanto. Pero sí es un mortal. Pero es lo que aporta esa persona. Entonces, oiga lo que pasa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué hermoso. Siempre Pedro dice: la gloria es para Dios, no para mí. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Yo sé que hay gente que tiene un afecto y un cariño hacia uno, pero hay que entender que uno es un mortal, un ser humano lleno de defectos, de errores, una persona que con sus limitaciones y con sus defectos. Y eso es lo que le estaba diciendo Pedro, porque hay que entender que la gloria es para Dios, no para el hombre. Puede ser un hombre y una mujer usada tremendamente por Dios, pero hay que entender que la gloria es para Dios. Entonces Pedro le dijo: levántate. Así le dice Pedro: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Todos estaban esperando. Cornelio había organizado, invitó a los amiguillos, a los compas, a la gente del barrio, a la tía, a la abuela. Ahí estaba la suegra, estaba todo el mundo, el suegro, el tío, el abuelo, todo el mundo, los del barrio, doña Joaquina, doña María, doña Marixa, doña Joaquinita, doña Rebeca. Ahí estaban. Llegó todo el mundo a la casa de Cornelio. Y ve qué hermoso. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oiga esto. Pero a mí me ha mostrado Dios. Usted sabe que los judíos no se juntan con los gentiles, ¿cierto? Ellos son muy cerrados en la Torá y todos los estudios que ellos hacen, son muy ellos. ¿Ok? Entonces, dice Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya qué hermoso, hermano? Se pone bueno esto. Cada vez se pone mejor el asunto. A mí me ha mostrado Dios. Pedro es el que está hablando ahí. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga lo que Dios le había revelado a Pedro. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin poner condición alguna. No, vamos, a mí ya me habló el Espíritu. Usted tiene que entender algo. Tiene que moverse según la orden de Dios. No puede moverse por una emoción. Si el Señor le dice, ve, tienes que ir. Si el Señor te dice, vaya, va. Como el centurión que le digo a mi siervo, ve y haz esto, y lo hace. Yo tengo que moverme según el orden de Dios. Y Pedro dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa
me habéis hecho venir? Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Dice Pedro. Ya el Espíritu me habló, Dios me habló. Yo vi un lienzo que bajaba, una gloria ahí tremenda de Dios. Y Dios habló a mi espíritu. Dios habló a mi espíritu. Y como Dios habló a mi espíritu, yo estoy en este lugar. Estoy en tu casa, Cornelio. Vine a tu casa. Entonces Pedro dice, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Era un hombre que tremendo, por eso no deje de orar, por favor. No deje de orar por nada. Saque su rato. La hora 9, la hora 6, a la 3, a la 4 vigilia, no importa, busque la hora y busque el lugar. Tenga un altar de adoración en su casa, tenga un cuarto de guerra. Saque, invierta su tiempo para buscar la presencia de Dios. Saquemos un tiempo, hermano. ¿Cuál es el mejor momento? Yo no sé si usted es una persona que Dios lo despierta en la madrugada. Esa hora de la madrugada que usted se despierta, busque de Dios, órele a Dios, hable 10 minutos, empiece a hablar y se queda dormido otra vez. Algo Dios quiere decirte a esas horas de la madrugada. Era costumbre de Cornelio orar a la hora 9. Era la costumbre. Y le dijo Cornelio, oiga lo que le dice. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, estaba ayunando, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, él estaba en ayuno, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué era lo que portaba Pedro? ¿Qué tenía Pedro? Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Había una unción en Pedro, hermano. Y oiga lo que le mostró, es que qué lindo estas conexiones divinas, ¿verdad? Esas conexiones, cuando las cosas suceden porque Dios las provocó, porque fue Dios. Cuando usted conoce a alguien y fue Dios quien se la presentó, fue Dios quien se lo presentó, fue Dios quien conectó todo. Es que fue Dios quien conectó todo, hermano. Cuando alguien me lo presentó Dios, cuando fue Dios quien me mostró y fue Dios quien me reveló. Y cuando Dios me dijo, quiero que sea mi pastor, yo quiero que este hombre sea mi mentor, yo quiero que este hombre me instruya, yo quiero que este hombre me aconseje, yo quiero que este hombre me exhorte, yo quiero que este hombre sea mi guía espiritual, yo quiero que este hombre sea mi cobertura, yo quiero que este hombre sea el que me instruya, me forme y me ayude a crecer espiritualmente. Eso es lo que estaba pasando con Cornelio. No moverme por emociones, simplemente porque don Vicente va allá, entonces se va toda la gente para allá. No. Moverme según el Espíritu, según la revelación que me da el Espíritu. Pero para yo poder llegar a ese nivel de espiritualidad, para poder llegar a ese nivel, tengo que estar conectado con Dios, conectado en oración. Señor, ¿es aquí o es allá? Entonces Cornelio le dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Oiga lo que le dice. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Esta fue la revelación. Y entonces Cornelio le empieza a contar a Simón Pedro todo lo que el ángel de Jehová le había dicho. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí. Oiga lo que dice Cornelio. Todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios. Hasta que me escalofrío, hermano. Hasta que me da escalofríos. Aquí estamos en presencia de Dios. Aquí estamos en presencia de Dios.
Aquí estamos en presencia de Dios. Aquí estamos en presencia de Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios. Estamos aquí en la presencia de Dios. Aquí estamos conectados con Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios. Eso fue lo que dijo Cornelio. Yo recibí revelación. Dios me habló por medio de un ángel y me dijo: esto es lo que yo quiero para tu vida. Y aquí estamos en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. Mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de Él. ¿Cuántos quieren habitar en la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y así estaban todos en la presencia de Dios. La iglesia no puede estar desconectada. La iglesia tiene que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Y eso fue lo que dijo Cornelio. Aquí estamos. Aleluya, hay una presencia hermosa, hermano. Estoy tocado por el Espíritu. Estoy ministrado por el Espíritu de Dios. La gloria de Dios está en este lugar. Yo sé que en tu casa también, mujer. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de papá. Caer de rodillas en la presencia de papá. Reconocer que Dios es todo en nuestra vida. Y lo que el mundo dice, la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El cielo pasa, la tierra pasa, pero su palabra nunca pasa. Su presencia nunca pasa. Y aquí estamos en la presencia de Dios. Hermoso. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ay, Padre, ahora entiendo. ¿Y por qué el mundo es tan cruel? ¿Por qué los millonarios con los millonarios? Los pobres que sálvense quien pueda. Es lamentable ver la injusticia en el mundo. Es lamentable ver los ricos de un lado, los pobres de otro lado. Usted es pobre, no, usted no califica aquí. Es lamentable ver que hay muchos pastores también que hacen acepción de personas. Usted sí se relaciona conmigo, pero usted, como no tiene estudio, usted no es parte de mi orgullo. Y eso es lamentable ver que hay tanta hipocresía dentro de la iglesia. Iglesias de millonarios, iglesias jactanciosas, pueblos que se han prostituido, corrupción y mucha apostasía aún dentro de la iglesia, donde se hace la diferencia. Usted sí y la otra no. ¿Quién soy yo para poner diferencias? Si no lo ha hecho Dios, ¿quién soy yo para dividir y decir usted sí califica, usted no califica? Hay mucha hipocresía dentro del pueblo de Dios. Y hay muchos pastores que se han manejado en la hipocresía también, de hacer diferencia y distinción de personas. Se tendrá que dar cuentas a Dios algún día. ¿Me está escuchando, varón? Si usted es pastor y usted pone en práctica la diferencia de esa sección de personas, usted es un hipócrita. Y se lo digo, y si se lo tengo que decir nuevamente, se lo digo: usted es un hipócrita si usted no hace lo que Dios te ha mandado a hacer. Y Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Vale tanto el que no tiene como el que anda en su vehículo último modelo. Vale tanto el que anda en bicicleta o el que anda en bus, como el que tiene su vehículo 4x4 del año. No me venga a hacer distinción de personas, diferencia de personas. Y entonces, escuche, ahora entiendo, dice Pedro. No, esta es una enseñanza, hermano, que se lleva su rato. Entonces dice Pedro: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada
del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Quiero dejarlo ahí, hermano. Esta es una enseñanza que se extiende mucho más según la revelación del Espíritu, pero quiero dejarlo ahí. Lo que quiero es que tú y yo entendamos es que Dios no hace acepción de personas. Y que cuando uno está en el Espíritu, tiene que moverse según le ordene el Espíritu. Como Dios trajo revelación a Cornelio, porque era un hombre de oración. Y como Dios le habla a Pedro a muchas millas de distancia, a muchos kilómetros de distancia. Cómo Dios hace ese tipo de conexiones. Yo puedo estar en Costa Rica y Dios puede estar conectándome con alguien que está allá en Europa. Yo puedo estar en Costa Rica y me está conectando con alguien que está en Sudamérica. Yo puedo estar en Costa Rica y me está conectando con alguien que está en Guatemala. Yo puedo estar en Costa Rica y Dios me está conectando con alguien que está en Japón, en China, donde sea. Y eso pasó con Cornelio y con Pedro. Y lo que quiero rescatar aquí, hermano, es lo que estaba pasando en la casa de Cornelio. Que la presencia de Dios los visitó. Por causa de un hombre piadoso, un hombre de oración, un hombre obediente, un hombre íntegro, un hombre de testimonio. Es hermoso ver cuando llega Pedro a la casa de Cornelio y estaban todos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios había mandado. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él quiere habitar en tu casa como habitó en la casa de Cornelio. La casa de Cornelio se llenó de la presencia de Dios. Cornelio no estuvo en el aposento alto. Cornelio era un gentil. Cornelio era un hombre común. Era un centurión, era un común. Pero ya Dios le había hablado al corazón de Pedro diciendo: no llames común. No llames común. No llames común o inmundo lo que Dios ha limpiado. No hagas acepción de personas. No digas este sí, la otra no. Que donde Dios te envíe, llegues con un mensaje de paz, un mensaje de bendición, un mensaje de restauración, un mensaje de libertad, un mensaje de gozo, un mensaje de avivamiento. Que seamos causa de bendición. Que Dios te hable a tu corazón, que no te muevas por emociones. Que cuando tengas que ir a un lugar, sea Dios quien te envió, para que la gloria del eterno soberano Dios caiga sobre ese lugar. No hagas acepción de personas. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas. La casa de Cornelio fue visitada por la presencia de Dios. La casa de Cornelio estaba llena de la presencia de Dios. Dice la Biblia, esto es lo que más me impacta, hermanos. He aquí todos estamos en la presencia de Dios. Así que luego que envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Todos estamos en la presencia de Dios. Todos estamos en la presencia de Dios. Y cuando estamos conectados con Dios, suceden milagros, suceden prodigios, vienen manifestaciones grandes del Espíritu de Dios. Recibe esta palabra. Que tu
tu casa sea llena de la presencia de Dios. Que tu aposento sea lleno de la presencia de Dios. Yo vengo a decirte que Dios no hace excepción de personas. Que Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios te dará revelación. Dios te dirá lo que tienes que hacer en los próximos días. Dios te dirá a dónde tienes que ir, a quién tienes que visitar. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién soy yo para hacer acepción de personas? Hoy Dios te llama para que seas causa de bendición, para que seas un provocador de un avivamiento en muchas casas. Diga conmigo: mi casa y yo estamos en la presencia de Dios. Mi casa está llena de la presencia de Dios. Mi casa está llena de la presencia de Dios. Mi casa, mi familia está llena de la presencia de Dios. Hecho está. Amén y amén.